escuchan? ¿Me escuchan? Aló. Buenas tardes, aló. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha? Sí. Se escucha bajo, un poquito bajito. Lo que pasa es que estoy usando unos audífonos ya. Ahora sí se escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar el curso con algunos problemas relacionados con el parcial que tienen que presentar. Y si nos da tiempo a la clase de hoy, que si nos puede dar algo de tiempo, vamos a seguir trabajando un poquito con Octave, pues, ¿ok? Profe, y ya tenemos fecha para el tercer parcial. Miren, la fecha del tercer parcial no la he pensado todavía. Quiero concentrarme en esta parte con ustedes, ¿ok? Yo les voy a enviar por correo con tiempo cuando van a presentar el examen. Lo que sí les voy a comentar porque en el correo lo coloqué, pero sería bueno reiterarlo. El día que vayamos a presentar el examen, todos los que vayan a presentar tienen que estar conectados al mismo tiempo. Los exámenes no se van a mandar por correo y le voy a decir, no, te lo mando hoy y me lo entregas mañana. Eso no se va a aplicar acá. Quiero dejar eso presente porque si la herramienta que nosotros estamos utilizando es esta, lo más lógico es que estemos conectados todos ese día, los que puedan. ¿Qué puede ocurrir con los estudiantes que no puedan acceder a las TED? Yo les comento esto, eso escapa a mis posibilidades porque van a tener que depender de la decisión del consejo directivo. Acuérdense que el consejo directivo lo que está buscando es que este trimestre culmine y que culmine por medio del empleo o del uso de las TDD. Y eso significa que tanto profesores como estudiantes deben usar las TDD. Las TDD simplemente no son mandar asignaciones por correo y tú me las entregas el día que yo quiera. No, eso no funciona así. De hecho, con el grupo de la universidad, de la otra universidad, se trabaja de otra forma. Se coloca las asignaciones por Classroom y ellos tienen que responder a lo que yo les pida en el tiempo estipulado. Si yo les digo, por ejemplo, el examen va a durar 5 horas, tienen 5 horas para resolverlo. Porque es evidente que tengo que probar esta plataforma, porque si tenemos que trabajar de ahora en adelante con ella, es necesario ir trabajando sobre la marcha, pues. ¿Ok? Entonces, lo aclaro. Aquellos estudiantes que vayan a presentar tienen que estar conectados ese día. ¿Sí? Ok. Entonces, pero vamos a... Benjamín. Ajá. Ajá. Sí, porque como estoy hablando, hay un feedback, pues. Sí, como tienes abierto el micrófono, entonces cuando yo estoy hablando, bueno, hay un delay, pues.
una pequeña acotación, profe. Ayer vi los videos que subió en el clase y el audio de los videos es muy bajito, apenas se escucha. Mira, no se escucha. ¿No me escucha? Ajá. Le quería decir que ayer vi los videos del Classroom y el audio del video es muy bajo, apenas se escucha, pues. Por lo menos yo en mi computadora tenía el volumen al máximo y lo escuchaba muy mínimo. Entonces, no sé si podría hacer algo para solucionar eso. Mira, para los videos que yo grabé, no. Lo que puedo hacer es hablar un poquito más alto y quiero que apaguen micrófono y toda broma para poder comunicarnos mejor, pero los videos que ya yo grabé no los puedo modificar, pues, porque ya eso es un archivo que está guardado en MP4. Y No, sí, me lo imagino, es para que lo tenga presente. claro, pero sí me gustaría que ante cualquier cosa lo comentaran, pero lo de los videos que ya se trabajó no los puedo modificar. Eso hay que tenerlo presente, pues, ¿ok? Si tienes si tienes audífonos, ponte los audífonos, pues, para ver si puedes escucharlos mejor los videos que ya se colocaron antes, pues, ¿ok? Uh-huh. Fíjense, vamos a comenzar entonces con lo siguiente. Porque Ashley no puede entrar, ¿vale? Pero fíjense, vamos al día de hoy a trabajar estos dos problemas, ¿ok? Un problema que está relacionado directamente con el cálculo del campo magnético y otro problema relacionado con el cálculo de fuerza magnética. Pero hay un detalle. El problema que tiene que ver con el cálculo de campo magnético es un problema bastante interesante porque es una aplicación de un estudio teórico que propuso Niels Bohr en su modelo del átomo de hidrógeno. Y en el caso del segundo problema, es calcular la fuerza magnética que ejerce un alambre sobre una espira rectangular. Entonces, ¿qué significa eso? Que con estos dos problemas que tenemos acá, ya podríamos tener una idea exactamente de lo que se nos puede pedir en la evaluación, que yo pienso que podría ser, si no el viernes que viene, el lunes de arriba. No sé. Todavía no me pregunten cuándo va a ser la evaluación porque tengo que planificar muy bien las cosas. Y además les recuerdo lo siguiente. Yo les había dicho que es necesario que estemos conectados todo lo que puedan ese día. Entonces, sí me gustaría que hicieran y se sinceraran, mira, vale, yo sí puedo presentar el examen cuando toque, mira, no puedo. Eso no significa que no vayas a poder asistir a ver los videos y las ponencias, pero vas a tener que esperar la resolución del consejo directivo, porque por los momentos, como le comenté a uno de sus compañeros, yo no tengo estipulado hasta los momentos trabajar con estudiantes que no estén conectados con TDD. No existe forma, pues. Porque si yo mando un correo y no se pueden conectar utilizando el correo electrónico, no hay manera. Entonces, con esos estudiantes, la situación tiene que ser presencial y la universidad tiene que decidir exactamente qué va a pasar con esos estudiantes. Sí, se les va a posibilitar hacer el retiro de la materia o retiro del laxo como tal, o simplemente permitírseles a ellos cursar la materia paralela a la que le prela esta. Entonces, no sé, o sea, no puedo dar respuesta a algo que la universidad no ha decidido, pues, ¿sí? Pues acuérdense que ahorita lo que están es motivados a la inscripción del periodo intensivo
de 6 semanas, pues. Bueno, dicho eso, Y entonces... nosotros somos como 40. Y mira, es poquito. ¿Ah? Aquí no está allí. ¿Alguien me preguntó algo? No, Ok, creo que fíjense. tenían el micrófono abierto. Bueno, vamos con el primer problema. Entonces, el primer problema nos dice, vamos a leerlo. Nos dice, en el modelo del átomo de hidrógeno de Niels Bohr de 1913, un electrón circula alrededor de un protón y la distancia entre el protón y el electrón es 5,59 por 10 a la menos 11 metros. Y la velocidad que lleva, la rapidez que lleva el electrón es de 10 a la 8 metros sobre segundo. Y eso está multiplicado por 2,19. La pregunta es, calcular la intensidad del campo magnético que este movimiento produce en la posición del protón. Repito, vamos a calcular la intensidad del campo magnético que este movimiento circular produce en la posición del protón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿dónde está nuestro...? Ya va. Estoy buscando nuestro pizarrón ya. Déjenme un momentico que quiero ver algo aquí. Si es que modifiqué porque si no me tocará hacer el dibujo en Paint. Bueno, si toca. En Paint y bueno, eso sí sería triste Paint para es la- nosotros. Pues. Creo que voy a tener que modificar bueno, sí va a tener que hacer el dibujo en Paint. Bueno, fíjense, mientras les voy comentando, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, nuestro problema, simplemente lo que tenemos que hacer es exactamente calcular cuál es la intensidad del campo magnético que se genera por acción del movimiento circular de ese electrón a lo largo de ese protón. Entonces, voy a compartir la pantalla ahora. Fíjense que aquí está nuestra imagen en Paint. Voy a tener que revisar la pizarra después que vayamos a la pausa, ¿ok? Fíjense. Tenía tiempo que no veía Paint. Bueno, no se crean que aquí es que la situación va a ser sencilla de trabajar. Menos mal que tengo una idea de trabajar con Paint, porque siempre... Bueno, los parciales de física los hago en Paint. ¿Sabían eso? Los dibujitos los hago en Paint. Coño. Sí, Ah, los dibujos esos que hago de los parciales de los circuitos eléctricos y... Ahí no, eso me trae malos recuerdos. Trae malos recuerdos. Está bien. No lo vayas a compartir con nosotros, ¿oíste? Fíjense, aquí está, esto que estoy dibujando acá es precisamente la órbita circular. Voy a colocar aquí precisamente que el electrón está girando, ¿sí? Y esos ejes que estoy colocando allí precisamente representan el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, nuestro electrón va a ser un círculo aquí. Bueno, lo puse muy grande. De todas formas, la idea es que podamos tener vamos a pintar ese electrón. Vamos a ponerle en negro. Entonces, nuestro electrón lo vamos a colocar aquí. Y en el centro de ese sistema de coordenadas va a estar nuestro protón. Entonces, nuestro protón va a ser otro círculo, ¿ok? Y ese círculo lo vamos a poner en blanco.
y lo vamos a incrustar aquí en el centro de esa trayectoria. Nuestro R vendría siendo este. La distancia que dio el problema. La distancia que dio el problema. Entonces, ese R que está ahí, que nos dice el problema, es precisamente el que nos indica el enunciado. Entonces, nuestro enunciado, aquí estaría la R, y dibujo aquí también la rapidez. Entonces, B sería la velocidad o la rapidez en este caso del electrón, y lo vamos a colocar acá. Aquí también hay una flecha y todo eso, que es la que simboliza exactamente la velocidad o la rapidez en este caso de la partícula. Entonces la idea es cómo o cuánto vale el campo magnético. ¿Sí? Entonces, nuestro campo magnético es lo que estamos interesados en buscar aquí. Ya tenemos planteada la situación. Este vendría siendo el eje X, este que está acá. Este sería X. Este sería Y. Y este que está aquí arriba sería Z. Este de aquí arriba. Z. Z. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero que se den cuenta que el electrón está orbitando de esta forma. Y la manera como nosotros vamos a proceder para resolver este problema es la siguiente. Hay que tener presente dos aspectos muy importantes. Primero, a partir de los datos del problema, y fíjense que también nos falta otro aspecto que estaba allí, que creo que no hace falta, pero ustedes mismos lo van a ver, fíjense. La fuerza magnética, como ya nosotros vimos en clases, ¿a qué era igual? Al producto de la carga por la velocidad que ella lleva por el campo magnético. Ojo, fíjense que aquí estoy colocando en forma escalar, no lo estoy colocando de manera vectorial. No lo estoy colocando de manera vectorial porque en este caso lo que nos están pidiendo es la magnitud. De todas maneras, eso es fácilmente entendible. Entonces, de ahí, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, fíjense que de ahí tenemos el valor de Q, que es la carga del electrón, y la velocidad que tiene el electrón. No tenemos el valor de la fuerza magnética y tampoco tenemos el valor del campo, porque esa es la incógnita o la variable que nos están solicitando. Profe, disculpe, el problema da la carga del electrón, que no me di cuenta. No, la carga del electrón es un dato que puedes buscar por los libros. Eso ¿Es un dato estándar? es un valor Es estándar, estándar. es una constante. Okay. Ese es como el valor de la gravedad. Si a ti no te dan el valor de la gravedad, tú lo que podrías preguntar es si es 9,8 o 10, pero ya sabes que el valor de gravedad en los problemas en física oscila entre 9,8 y 10. No vas a conseguir un valor de gravedad en la Tierra de 1,6 o de 6,3, que vendrían siendo la aceleración de la gravedad de la Luna y del planeta Marte respectivamente, pues. Esos son valores conocidos, pues. ¿Ok? Ayer habíamos discutido que... Profe, ¿puedo dar una hipótesis de cómo creo que se puede resolver el ejercicio? Ajá, ¿cómo crees tú que se podría resolver este problema? Bueno, por lo que yo pienso, no sé si estaré bien, pienso que obviamente tendríamos que hallar la fuerza magnética y pienso que eso se podría hacer como hemos hecho los ejercicios anteriores, utilizando dinámica, pero no sé si eso tendría que ser en este caso dinámica rotacional, porque por el tipo de sistema con el que estamos trabajando, pues. El valor de la masa del electrón se puede buscar porque es un valor estándar y la aceleración se podría conseguir por dinámica, no sé, pues. Fíjense que lo bueno de trabajar las clases de esta forma es que
primero, los grupos son reducidos y segundo, las preguntas son puntuales. Yo me he dado cuenta que el único lunar que tenemos cuando estamos trabajando de manera así, yo dando clase en el pizarrón, es que no preguntan o no aportan una idea sin temor a equivocarse, pues. Fíjate, Benjamín, la cuestión va por ahí, pero vamos a ponerlo un poco más sencillo, fíjate. Nosotros ya tenemos claro que esa expresión que está allí es la de que yo puedo utilizar para determinar la fuerza magnética. Me falta el campo para calcular la fuerza, pero la fuerza no la necesito en este momento. Hay otra expresión que es esta, fíjense. La otra expresión es fuerza magnética es igual a la intensidad de corriente que transporta cualquier alambre o material conductor multiplicado por la longitud por el campo magnético, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Son dos expresiones que están relacionadas entre sí por para calcular la fuerza magnética. Ahora bien, ¿qué pasa o qué pasaría si yo calculo, si yo igualo las dos? Si yo igualo las dos ecuaciones, miren qué nos queda. Entonces aquí voy a colocar una flecha que diga un implica. ¿Ok? Entonces, ese implica es que yo iguale esta ecuación que está acá con la ecuación que yo tengo aquí. Es decir, yo voy a igualar la 1 y la 2. La 2. Entonces, ¿cuál sería la 2? Oye, la 2 sería la última que coloqué y la 1, evidentemente, la primera. Entonces, cuando yo igualo las dos ecuaciones, ¿qué verifico? Observen qué verifico. Verifico lo siguiente. Yo puedo obtener de un lado que Q, por la rapidez, por el campo magnético, es igual a la expresión segunda, ILB, ¿cierto? Les pregunto, ¿qué podríamos eliminar de allí? El campo magnético. El campo El magnético, campo ¿no? Entonces, si yo eliminara el campo magnético, Puedes calcular la corriente. puedo calcular la corriente, ¿verdad? Entonces ya ahí uno tiene una idea. Oye, si yo calculo la corriente, yo no podría calcular el campo magnético utilizando otra ecuación. Oye, probablemente sí. Entonces, la idea del razonamiento es, oye, calculo la intensidad de corriente. Y después digo, oye, veré qué hago después. Pero por lo menos ya calculé la intensidad de corriente. Entonces, en este caso yo simplifico los dos campos porque ambos están precisamente en en los dos lados de la misma ecuación, o sea, en ambos lados, mejor dicho, y puedo verificar, como acabas de decir exactamente, que la intensidad de corriente es igual a ¿quién? A la carga del electrón La velocidad. multiplicado por la velocidad entre la longitud. La longitud. Y uno puede decir, oye, ¿cuál longitud? Yo no veo ninguna longitud. Si hay una longitud. ¿Cuál es esa longitud? Que vendría siendo el radio. Ajá, pero fíjate, no sería R. Les voy a hacer una pregunta. La distancia que ustedes tienen allí, esa R, es la distancia de separación. ¿La distancia de separación de quién? Del protón y del electrón, ¿cierto? Ok. Pero esa L no es R. Esa L vendría siendo el camino que sigue el electrón a lo largo o alrededor del protón. Les pregunto, ese círculo que está allí, o esa circunferencia, mejor dicho,
yo no la puedo transformar en longitud. Sí, sí puede. Sí, ¿verdad? Sería 2pi por r, ¿cierto? Dos veces pi por r. Entonces, esa es la longitud que yo tengo que colocar allí, no es r, porque r vendría siendo la distancia fija entre el protón y el electrón. Pero recordemos que el electrón es el que gira. Y en este caso, la fuerza magnética que ustedes tienen allí, ¿ok? Provoca una desviación del movimiento del electrón. Y en este caso se van a dar cuenta que ese factor es muy importante porque ahora voy a calcular el campo magnético trabajando la siguiente expresión. Fíjense. En este caso, voy a utilizar nuevamente esto. Y digo lo siguiente. Oye, la expresión que voy a colocar aquí ahorita, yo se la expliqué hace mucho tiempo y de todas formas no hay ningún problema en volverla a explicar. Fíjense que lo que estoy colocando acá es lo siguiente. Voy a colocar esto entre paréntesis. Aquí iría mu sub 0 multiplicado por la intensidad de corriente, ¿ok? Cierro el paréntesis, coloco una barra entre, abro un paréntesis, 4pi, aquí iría pi, obviamente me disculpa que no coloque el pi, la letra griega en Paint como es, pero ese pi es pi, ¿verdad? Y ese 4pi está multiplicado por r al cuadrado. ¿Sí? Y eso va a estar multiplicado por lo siguiente, por el diferencial de camino, que lo voy a llamar ds, por el vector unitario r. Entonces, eso esta es la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart. Aquí la tengo. ¿Qué significa eso? Que yo estoy considerando el movimiento del electrón como si fuera el movimiento de el movimiento del electrón de forma circular, el movimiento circular, yo lo estoy considerando como el problema de una espira circular. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, ¿cómo sé exactamente que lo que estoy trabajando es cierto? Fíjense. Si nosotros recordamos que, voy acá para que se pueda ver esto, porque uno puede decir, bueno, el que tiene que ver el ley de Biot-Savart ahí, fíjense. Recordemos que la intensidad de corriente es igual a la carga por unidad de tiempo. ¿Qué significa eso? Ese electrón, a medida que describe esa trayectoria circular, a medida que él va haciendo dicha trayectoria o efectuando dicha trayectoria, lo está haciendo a lo largo de un tiempo. Como la carga cambia por unidad de tiempo, fíjense que la carga no está en el mismo punto en todo el tiempo, entonces eso genera una corriente. Por tanto, tú podrías pensar que el movimiento de ese electrón que tienen allí, describiendo una trayectoria circular, es muy parecido al que nosotros deberíamos considerar cuando trabajamos el campo magnético de una espira circular con una corriente I. Y es por eso que, teniendo presente que la I la calculé de la fuerza magnética, esa I que yo tengo acá, yo la puedo sustituir en la ecuación de Biot-Savart y hago la integral y desde allí calculo exactamente el campo magnético generado por el movimiento de ese electrón por el movimiento de la trayectoria circular de ese electrón, teniendo como espectador en el centro del sistema de coordenadas el protón. ¿Se entendió la idea? ¿Puedo volver a explicar?
¿Qué parte exactamente? La parte desde la intensidad de corriente a cómo tiene que ver con la ley de Biot-Savart. Mira, la ley de Savart te permite calcular el campo magnético si conoces la intensidad de corriente. La intensidad de corriente la calculamos o la determinamos exactamente con la ecuación de la fuerza. Y Ajá. recuerda que el movimiento de ese electrón que te está generando una trayectoria circular, tú podrías hacer una analogía como si estuvieses calculando el campo magnético de una espira circular por el donde circula una intensidad de corriente y simplemente es eso. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente a este? Bueno, simplemente se integra. Entonces, si nosotros integramos, ¿qué deberíamos nosotros tener presente? Fíjense, esto es vector, pero lo que voy a colocar aquí no puede ser el vector, sino voy a calcular la intensidad de corriente, el módulo, mejor dicho. Entonces, voy a colocar aquí una flechita, porque sobre esta B, que está aquí, que es la B del campo magnético, debe haber entonces una flecha de vector. Esto es un vector. Esto que estoy dibujando aquí es un vector. Vector campo magnético. Vector diferencial campo magnético. Entonces, lo que voy a trabajar aquí es lo siguiente. B, que es el campo magnético, es igual a la integral de el diferencial de campo magnético. El diferencial de campo magnético. Entonces, esa integral sería exactamente lo que estoy colocando en la relación anterior. Se me borró esto, ¿verdad? Me borró aquí esto porque, bueno, no importa, vamos a colocarlo como es. Vamos a poner esto más grande para, fíjense, B es igual a ¿qué? A la integral del diferencial de campo magnético, y eso es igual a la integral de ¿qué? Sería de mu sub 0 por I entre 4pi r cuadrado por el diferencial de superficie cruz el vector unitario. Aquí voy a colocar unas líneas verticales. Déjenme ver cómo les coloco esas líneas verticales. ¿Por qué debo colocarles líneas verticales? Porque aquí hay un módulo. Entonces, esas líneas verticales las voy a dibujar así. Entonces, aquí iría una y aquí iría otra. Entonces, copio, pego una primera línea, me la traigo para acá. Y, a ver si lo puedo colocar aquí mejor para... Sí, ya, sí, mejor así. Y la otra línea la colocaría así. Eso que estoy calculando allí es el módulo. ¿El módulo de quién? El módulo del diferencial de trayectoria por el vector unitario. El vector unitario, ¿cómo lo calculo? Fíjense. Voy a hacer el dibujo de la situación planteada. Lo voy a hacer aquí. Miren. Esta flecha que estoy dibujando acá vendría siendo el que yo tengo aquí. Entonces, ese B que está acá, si yo lo tomo en un tramo corto en el segmento circular, se va a representar con el diferencial de trayectoria. Es decir, este sería el ds. El ds es este. Y el
R que yo tengo aquí, el R pequeña, el vector unitario R es uno que apunta hacia acá. Y ese R iría en dirección hacia el protón. ¿Por qué hacia el protón? Porque es el campo que genera el electrón sobre el protón. Entonces aquí tendrías tu R. Aquí iría R. Entonces, este R que yo tengo acá vendría siendo nuestro vector unitario. Les pregunto ahora, ¿qué ángulos forman los dos vectores? ¿Qué ángulos forman los dos vectores? 45 grados. 45 no puede ser. No, ¿verdad? 90. O sea que está mal dibujado, profe, no se ve bien. Yo pienso que debería ser 90, pero por la separación que veo, pensé que era Sí, 45. debería ser, o sea, debería ser 90, pero se ve burda de chueco, entonces. Ajá. No, creo que ustedes no lo están viendo bien. Ahí sí se ve que está formando 90 grados y es perpendicular. Creo que van a tener que Yo estoy revisarse los ojos unos cuantos. yo lo veo como, yo Ahí lo no veo está como si choreto. fuese. Ese dibujo está perpendicular. De hecho, yo lo veo perpendicular. No sé cómo lo estás viendo ahí. Ese ángulo, jóvenes, es 90 grados. ¿Por qué es 90 grados? Porque R vector unitario, que es este que está aquí, va en dirección hacia el protón. Y este R que yo tengo aquí, ese R que está allí, siempre es perpendicular a la trayectoria, o sea, a la velocidad. Entonces ese R es perpendicular siempre a la velocidad. Y el DS que yo tengo aquí, Ya cuando estábamos quiero... viendo campo eléctrico. ¿Ah? Creo que sí. No habíamos tratado ese tema ya cuando estábamos viendo campo eléctrico. No, esto es campo magnético. Esto no es campo Sí, eléctrico. pero Esto es campo magnético. Esto es ley de Biot-Savart. Revisen los apuntes porque esto va para el parcial. O sea, el R sería perpendicular a la velocidad y el DS sería dicha velocidad. No, el DS, miren, el DS es este. ¿Qué pasa si tú a un círculo, por ejemplo, aquí tienes un punto A y este que está acá es el punto B? Si ustedes se dan cuenta, entre A y B es una curva. Pero a medida que A se acerca a B o B se acerca ¿a qué se parece? ¿A una curva o a una recta? a una recta. A una recta. Eso quiere decir que el DS que yo tengo acá vendría siendo este camino que está aquí. Ese camino que yo tengo acá, este que está aquí, vendría siendo el DS. ¿Por qué vendría siendo DS? Porque es el segmento corto que recorrió en ese instante el protón. Como no le dio chance de dar la vuelta completa, entonces como estás trabajando un segmento corto entre este punto que puedes llamarlo 1 y este punto que puedes llamarlo 2, es una recta. Y si es una recta, entonces el DS es este vector que yo tengo aquí. Y la idea es que el ángulo que formen esos dos vectores sea 90 grados. ¿Por qué? Porque DS por R es igual a ¿quién? A el módulo del diferencial por el seno de 90 grados. Ahí está. Si eso es cierto, eso yo le voy a explicar en la otra sesión de que este valor que está aquí debe valer 1. Y si vale 1, simplemente lo que hay que calcular es esto. Y ya. Entonces lo vamos a ver ahorita en la próxima sesión. Reflexionen respecto a esto. Esto que acabo de colocar.